Me quito para que se escuche mejor, porque luego dicen que no se escucha tanto con el cubrebocas. Entonces ahora sí, no vamos a tener pretexto para decir, no, es que no se escuchaba bien. Vamos con todo a entrar directo a la palabra del Señor. Hoy tengo el placer de estar aquí. Los pastores les mandan un saludo. Tuvieron unos días de descanso y nos encargaron que diéramos hoy el mensaje. Entonces estuvimos estudiando ahí en la semana y esto es lo que creo que Dios tiene hoy para nosotros. Esto es lo que Dios tiene para ti y para mí el día de hoy. Y el tema de hoy se llama así, no sé si tuviste oportunidad de ver por ahí en las redes sociales el nombre del mensaje del día de hoy. Se llama infieles. Como que lo escuchas y dices, ay nanita. Por ahí llegó alguien hace un ratito y me dijo, oye, ese nombre sí que está bueno, lo escuchas y hasta como que da miedito, ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a hablar acerca de la fidelidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa por nuestra mente cuando pensamos en la fidelidad? Yo creo que lo primero que pasa por nuestra mente es nuestro matrimonio, que la fidelidad tiene que ver con el matrimonio o con el noviazgo, y que si yo no le estoy siendo infiel, si no le estoy poniendo el cuerno a mi esposo o a mi esposa, entonces ya soy fiel, ¿no? Eso es, yo creo, lo que muchas veces pasa en primera instancia por nuestra cabeza. Pero hoy vamos a ver que la fidelidad va mucho más allá, ¿sí? El título del mensaje de hoy me venía a la mente, no sé, la verdad es que creo que solo vi un cachito de un programa, no sé si por ahí tuviste tú la oportunidad de haber visto este programa que así se llamaba Infieles, ¿no? Y se trataba de encontrar que las personas eran infieles y agarrarlos en el acto en el que estaban siendo infieles a su esposo, a su esposa, a su novio, a su pareja, a su prometido y demás, ¿no? Y de esto se llamaba de eso se trataba este programa, y entonces al final llegaban a una conclusión, ¿no? Les daban un veredicto, si realmente eran o no infieles. Y entonces yo creo que hoy la pregunta que Dios tiene para nosotros, si nos agarraran a nosotros con esta misma temática de este programa, nos agarraran en todas las áreas de nuestra vida, ¿cuál sería el veredicto? ¿Estamos siendo fieles o estamos siendo infieles? Sí, claramente tiene que ver con nuestro matrimonio. Sí, la fidelidad tiene que ver con nuestro matrimonio, pero también tiene que ver con nuestras amistades, con nuestra empresa, con la empresa en la que trabajamos, tiene que ver con nuestra familia, tiene que ver con la iglesia en donde Dios nos ha puesto a servir, tiene que ver con la fidelidad que le estamos dando a Dios. Entonces, prácticamente la fidelidad tiene que ver con todo. La fidelidad abarca un contexto completo en nuestra vida. Entonces, tomando en cuenta estas variables, piénsalo bien, no me digas, no me contestes, ¿estás siendo fiel o estamos muchas veces siendo infieles? ¿Sí? Muchas veces el tan solo pensar en la fidelidad o en ser fieles nos da flojera. Si decimos, ay no, ¿cómo? ¿No? Y muchas veces pensamos como los jóvenes o los adolescentes, que si tú hoy le preguntas a un joven qué piensa acerca de la fidelidad, lo más probable es que te diga, ay no, eso está pasado de moda, o no, eso ya no se usa, o ¿por qué voy a ser fiel si todo el mundo es infiel? Pero es ahí en donde entramos nosotros como hijos de Dios, que van en contra de la corriente. Tú y yo estamos llamados a ser diferentes, y es por eso que debemos de amar los valores eternos. Tú y yo debemos de amar los valores correctos, y la fidelidad está dentro de estos valores. Vamos a ver qué es lo que dice la palabra de Dios en Segunda de Crónicas 19:9. Dice, estas fueron las instrucciones que les dio, son instrucciones que les estaba dando el Señor a los jueces. Y entonces les dice, ustedes deben actuar siempre con el temor del Señor, con fidelidad y con un corazón íntegro. Entonces aquí nos está diciendo Dios cómo debemos de actuar. Aquí nos está diciendo Dios cómo debemos de juzgar, cómo debemos de hacer las cosas. Y dice, son tres cosas bien importantes: con temor al Señor, con fidelidad y con un corazón íntegro. Entonces estas tres cosas van unidas, van
van pegadas, diríamos por ahí, junto con pegado, ¿no? Entonces el corazón íntegro con la fidelidad y siempre con el temor al Señor, con la lealtad. Entonces estas son las características que Dios quiere que tengamos como su esposa. Si recuerda que Cristo va a regresar, ¿quién es parte de la novia de Cristo? Yo creo que todos los que estamos aquí, los que nos están viendo en casita, somos la novia de Cristo, somos su iglesia. Y cuando Él regrese, lo único que Dios quiere encontrar es una esposa fiel. Él no te dice, ay, cuando yo llegue, yo quiero que tú seas perfecto, quiero que no tengas errores, quiero que hayas hecho esto, que hayas logrado esto, que hayas evangelizado a tantas personas, que hayas cambiado en tu manera de ser. Dice que lo único que Dios quiere cuando Él regrese es una esposa fiel. Creo que ahí hay otra laminita que dice, fidelidad es lo que Dios quiere. Eso es lo único que Dios quiere para ti y para mí. Cuando Él regrese, no sé si sea mañana, si sea hoy, si sea en 10 años, si sea en 1000 años, nadie lo sabe más que el Padre, pero quiere encontrarnos siendo fieles. ¿Sí? Entonces, por eso es la importancia de la fidelidad. En ocasiones ni siquiera somos fieles con lo que dizque creemos, ¿sí? Y cambiamos de posición, cambiamos de argumentos, cambiamos de pensamiento, muchas veces por quedar bien con la gente. Muchas veces nuestra fidelidad es vendida al mejor postor, al que me da más. A ese es a quien entregamos nuestra supuesta fidelidad. Entonces, por ejemplo, no, bueno, yo sí navego con mi bandera en el trabajo de que soy cristiano y esto y el otro, pero tal vez me piden que haga algo, pero que no mencione a Cristo, ¿sí? Y entonces lo hago, ¿por qué? Porque me está dando más, porque voy a obtener algo de eso. Entonces mi fidelidad es vendida a esa otra persona, a esa otra causa, a esa otra filosofía. Entonces debemos de empezar a cambiar, debemos de aprender a ser firmes en nuestras convicciones, debemos de aprender a estar bien cimentados en la palabra de Dios, conocer las promesas, conocer lo que Dios ya ha hablado para nosotros y de ahí no movernos, ser encontrados fieles, ¿sí? También ahora que estaba estudiando el tema, muchas veces asociamos la fidelidad con el tiempo, ¿sí? Creemos que si ya estuve mucho tiempo en un lugar, puede ser una empresa o en tu matrimonio, en la familia o en una amistad o en una iglesia, entonces soy fiel. Incluso cuando empecé a desarrollar el tema y Dios estaba empezando a hablar, lo que me llamó mucho la atención es que estábamos en un lugar en donde los empleados de la empresa en la que estábamos habían durado mucho tiempo y preguntaba si no, yo llevo aquí 8 años, yo llevo 10, yo llevo 15, yo llevo 20 y había un señor que llevaba 45 años trabajando en esa empresa. Entonces realmente me llamó la atención y creí o empecé a creer que la fidelidad tenía que ver con el tiempo. Yo decía, no, pues esas personas son súper fieles. Pero estudiando un poco más acerca del tema, vemos que la fidelidad no tiene que ver nada con el tiempo, ¿sí? Porque la fidelidad es cumplir con lo establecido. Esas personas tal vez, muy probablemente sean fieles, pero no quiere decir que vayan junto con que no vayan, que sean ciertamente fieles por haber estado mucho tiempo en esa empresa, porque tal vez han estado ahí, pero han estado hablando mal de los jefes, han estado hablando mal de la empresa, han hecho cosas por abajo de la mesa, tal vez han hecho tranzas, tal vez han robado y tienen mucho tiempo ahí, pero eso no quiere decir que hayan sido fieles. Entonces, hacer lo que tengo que hacer, eso es la fidelidad, cumplir con lo establecido, que cuando estoy en la empresa hago lo que tengo que hacer, que cuando estoy en mi matrimonio con mi esposo, con mi esposa, hago lo que tengo que hacer, que con mi familia hago y respondo como tengo que hacer, que cuando estoy en una amistad hago las cosas que tengo que hacer, cuando pertenezco a una iglesia, cuando pertenezco a una comunidad, cuando pertenezco a un lugar en donde Dios me ha puesto. ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Estoy siendo fiel? Podemos tener mucho tiempo y es más, me ha tocado ver, por ejemplo, ahí cuando estuvimos nosotros antes, cuando vivíamos en Cancún, pues es una iglesia que tiene más de 20 años y había gente que habían comenzado con el pastor Agustín, que tenían 20 años ahí, pero tenían 20 años calentando la banca. Entonces, eso no demuestra fidelidad.
Eso demuestra que tal vez están muy cómodos, eso demuestra que tal vez están ya en la posición en la que querían y nada más, pero no estamos demostrando fidelidad. Muchas veces en lugar de estar apoyando, tal vez no participo, no me involucro, hago lo mínimo indispensable. ¿Sí? Muchas veces estamos hablando mal del líder, hablando mal de nuestros jefes, hablando mal de nuestro cónyuge, entonces estoy siendo infiel. Entonces, por más tiempo que haya permanecido en un matrimonio, no, es que ha sido muy fiel porque lleva 55 años casados. Pues sí, tal vez llevan 55 años casados y han echado unas canitas al aire, como dirían por ahí, o tal vez ni siquiera tiene que ser como físicamente, muchas veces con el puro pensamiento. Sabemos que Dios nos habla que con el puro pensamiento, con solo desear en el pensamiento, estamos siendo infieles. Entonces, en realidad la fidelidad habla de la condición de nuestro corazón. La fidelidad habla de cómo está nuestro corazón. Una persona fiel es digna de confianza, no digna de haber estado mucho tiempo en algún lugar. Y esto lo vemos, no sé si alguna vez has tenido alguna amistad que en poco tiempo se hace una amistad muy padre, muy fuerte, una amistad como la de David y Jonatán, en donde muchas veces tienes amigos de más años, pero no les confiarías algo muy importante. Pero a lo mejor estas personas con las cuales has hecho amistad algunos pocos meses o algunos pocos años, les tienes más confianza porque ha habido o han demostrado fidelidad, y tal vez podrías ser capaces de dejarle a tus hijos encargados por un tiempo, o lo más valioso que tú tengas, que yo creo que podrían ser ellos, se los dejamos encargados. Entonces aquí podemos confirmar que la fidelidad no tiene nada que ver con el tiempo. Es más, en la parábola de los talentos que hemos estudiado un montón de veces, si tú te acuerdas, hubo tres personas a las que se les dejaron sus distintos talentos, y se les dejaron esos talentos al mismo tiempo, porque el Señor se fue y regresó y les pidió cuentas a los tres al mismo tiempo. Entonces, solo 2 de ellos fueron dignos de confianza y 1 no lo fue. Entonces, estuvieron el mismo tiempo, pero unos fueron fieles y otros no fueron fieles. Segunda de Corintios 11:3 nos dice: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Esto es algo que estaba escribiendo Pablo, y si lo estaba escribiendo Pablo es porque traía un gusanito de que algo estaba pasando y decía: tengo miedo, temo que así como la serpiente engañó a Eva, sus sentidos sean extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Entonces tú y yo debemos de esforzarnos por trabajar en nuestra fidelidad. El enemigo es muy astuto y va a querer a toda costa que seamos infieles en todas las áreas de nuestra vida, que sea algo arraigado en nosotros, en nuestra manera de trabajar, pero principalmente acá nos está diciendo que va a querer que seamos infieles a Cristo, y Él va a hacer todo lo posible, todo lo que esté a su mano, todo lo que esté a su alcance para que seamos infieles. Así es que seamos bien sinceros. Aquí viene la pregunta de los 64,000. No me contestes, contéstate tú solito ahí. Seamos bien sinceros. Más de una vez tú y yo hemos sido infieles. Y por eso este tema se llama así, infieles, porque tú y yo hemos sido infieles. Bueno, no sé tú, pero yo, aquí delante de ti, delante del Señor, yo sé que he sido infiel, ¿sí? Tal vez hemos sido infieles con nuestro esposo, con nuestra esposa, como te decía hace un ratito, con el solo hecho de pensar en alguien más, de pensar en estar con otra persona, ya es infidelidad. Tal vez he sido infiel con mi empresa, hablando mal de ella, hablando mal de los jefes, hablando mal de los líderes. Tal vez hemos sido infieles con nuestras amistades. Esto hoy en día se da mucho, hay muchas apariencias, hay mucho el qué dirán, y entonces estamos traicionando a nuestras amistades, estamos hablando a sus espaldas, estamos inventando chismes acerca de nuestros amigos. Tal vez estamos siendo infieles en la iglesia, o peor aún, hemos sido o estamos siendo infieles a Dios, prefiriendo otras cosas antes que a Él
o a su presencia. Entonces, yo hoy creo que es tiempo, si Dios te ha traído aquí, si tú estás viendo esta transmisión, es porque Dios quiere hablarnos, porque Dios quiere que cambiemos. Así es que si tú contestaste que sí has sido infiel en alguna de estas áreas de tu vida, y yo personalmente, la verdad, yo no quiero seguir siendo infiel. O sea, yo no quiero seguir siendo infiel con mi esposa, en el trabajo, con mi familia, en la iglesia, con Cristo. Yo no quiero seguir siendo infiel. Entonces, vamos a ver algunas razones, vamos a tratar de rascar y de escarbar y ver cuáles son las razones que han hecho que tal vez seamos infieles. Y vamos a ver ahí, la primera de ellas es la inmadurez y la simpleza, ¿sí? Muchas veces cuando no somos maduros en el Señor, somos muy simples, hacemos las cosas muy atrabancados y hacemos las cosas y decimos, total, no pasa nada. Es más, muchas veces tenemos mucho tiempo en el Señor y seguimos haciendo las cosas de una manera simple, creyendo que no pasa nada. La simpleza está en nuestro corazón más tiempo del que realmente debería de estar. Y Proverbios 22:3 nos dice ahí: el prudente se anticipa al peligro y toma precauciones. El simplón o el simple avanza a ciegas y sufre las consecuencias. Entonces siempre va a haber consecuencias cuando actuemos de una manera simple. Siempre va a haber consecuencias, siempre vamos a tener una acción y va a haber una consecuencia. Entonces, muchas veces cuando somos simples, somos arrastrados por alguien cercano. Muchas veces somos arrastrados por alguien que amamos, ¿no? Y entonces a lo mejor estás ahí con tus amigos y te dicen, sí, vente, vámonos con unos amigos y con unas amigas, pero no le digas a tu esposo o a tu esposa, ¿no? Y entonces tú dices, bueno, pues sí, no pasa nada. ¿Y cómo es que no pasa nada, no? O sea, realmente no podemos actuar en ese tipo de simpleza. Debemos de aprender a ser firmes en nuestras convicciones como hijos de Dios. Es más, te platico rápidamente, este tema comenzó por algo así, porque empecé a ver a una persona que conocí hace un tiempo y que servía en una iglesia muy grande, estaba encargada de un ministerio, estaba puesta al frente de trabajando y sirviendo al Señor. Y últimamente ha estado subiendo unas cosas en el Face que realmente me llaman muchísimo la atención. Ahora está a favor de la astrología, a favor de la brujería, a favor de los números y sube fotos haciendo sus rituales y unas cosas realmente locas, unas cosas que realmente me llamaron mucho la atención. Entonces yo le decía al Señor, ¿cómo es posible que hasta hace un par de años esta persona te servía con todo su corazón, te servía en tal área, estaba a cargo de un ministerio y un poco tiempo después está haciendo todo lo que el Señor aborrece? O sea, todo lo que el Señor realmente vomita, todo lo que el Señor realmente no le agrada, es lo que esta persona está haciendo. Y me decía, pues muchas veces puede ser por la simpleza, ¿sí? Porque tal vez no estoy de acuerdo con lo que me dicen, no estoy de acuerdo con el consejo, no estoy de acuerdo con lo que me comentan los pastores, con lo que dice la palabra de Dios, con lo que me dicen los líderes, y entonces voy y busco en otro lugar. Entonces voy y busco y acá sí me dicen lo que quiero escuchar, y si no, entonces voy y busco en otro lugar. Y entonces así nos andamos moviendo de lugar en lugar y nos estamos dejando que realmente Dios ponga en nosotros su carácter, ¿sí? Entonces debemos de quitar la simpleza de nuestro corazón. Otra de las razones por las que probablemente hayamos sido infieles son las heridas, ¿sí? Muchas veces hemos sido infieles porque hemos sido lastimados. Es otra de las cosas que Dios me dijo. Muchas veces somos lastimados. Es que mi jefe me trata mal y entonces soy infiel con la empresa. Es que mi esposo me trata mal y entonces voy y busco quien me trate bien, ¿sí? Entonces la iglesia no me consideran para nada, no me toman en cuenta, entonces soy infiel en la iglesia y no sirvo, no apoyo, hablo mal de la gente, voy y busco y me voy ahora a esta iglesia y de ahí me voy a otra y de ahí me voy a otra, y entonces así estamos brincando y yendo de lugar en lugar. Es muy clara la palabra de Dios, tú y yo nos lo sabemos a la perfección. Proverbios 4:23 dice: aprende a cuidar tu corazón.
¿sí? Tú y yo debemos de aprender a cuidar nuestro corazón. Si somos lo suficientemente maduros, debemos de entender que no debemos dejarnos herir. Tú y yo no debemos de dejarnos herir por nada ni por nadie, porque la herida va a ser el pretexto que estábamos buscando para ser infiel, ¿sí? Pretextos buscamos todo el tiempo, ¿sí? Nos llama mucho la atención como la gente decía, no, es que ya no queremos servicios en línea, queremos servicios presenciales. Y entonces hay servicios presenciales y no, es que ahora no puedo ir porque no hay niños, ¿no? Y ahora ya hay niños. No, es que nos están pidiendo la vacuna, ¿no? Y entonces no me quiero vacunar. Bueno, no, y es que ahora ya puedes venir con los niños, ya puedes venir aunque no estés vacunado, ya puedes venir a los servicios presenciales. No, es que está lloviendo, ¿no? Y realmente solo estamos buscando pretextos. Sí, buscamos pretextos para evadir nuestros compromisos, para evadir nuestras responsabilidades. Entonces, la infidelidad no va a llegar de un día para otro, ¿sí? La infidelidad va a ir comenzando como una semilla que se va a estar germinando, que va a estar dando un fruto al final del tiempo. Entonces, si yo empiezo a sembrar infidelidad, acabaré cosechando infidelidad en lo que hacemos en nuestra vida diaria. El siguiente punto que tenemos que nos pueden llegar a ser infieles es la impaciencia. ¿Sí? Muchas veces no queremos esperar los tiempos de Dios, muchas veces no queremos esperar a que el esposo o la esposa cambie, no queremos esperar a crecer en la empresa, no queremos empezar desde abajo, no queremos empezar trabajando de lavaplatos, ¿no? Y luego ir escalando, ir subiendo tal vez a una gerencia, tal vez a alguna dirección. No hay compromiso. ¿Por qué? Porque somos impacientes, ¿sí? Tal vez no puedo esperar o no quiero esperar a que Dios me entregue el ministerio que tiene para mí en la iglesia y entonces me voy a la iglesia de enfrente, ¿no? Y cuando estaba armando el tema me acordaba de algunas veces, yo no sé si tú lo sepas, pero los adoradores que están aquí al frente, antes de estar aquí al frente, por más bonito que canten y por más bonito y por más talentosos que sean para tocar algún instrumento, tienen un periodo de fidelidad. Sí, tienen un periodo de fidelidad de 3 meses en donde tienen que venir a los servicios, en donde tienen que estar congregándose, en donde tienen que estar asistiendo a sus reuniones de discipulados, de alabanzas, en donde tienen que ser ministrados. Y en esos 3 meses hay mucha gente que abandona. En esos 3 meses hay mucha gente que dice, no, si no subo, pues entonces no voy. No, es que si no me van a poner a tocar, ¿qué caso tiene que esté yendo? ¿Por qué? Porque hay infidelidad en el corazón. ¿Sí? Hay gente que ha venido aquí a la iglesia y que le ha dicho a los pastores, sí, yo me vengo aquí a tocar con ustedes en la alabanza, pero ¿qué me ofrecen? Así textualmente con estas palabras, ¿qué me ofrece? Entonces imagínate cuál es la condición de nuestro corazón cuando muchas veces hacemos este tipo de cuestionamientos, cuando muchas veces estamos demostrando lo que hay en nuestro corazón. Hay gente que no ha querido esperar estos 3 meses porque no la ponen a cantar y se va a la otra iglesia, a la de enfrente, en donde le llega sin saber cuál es su caminar, sin saber cuál es su fidelidad, sin saber nada, y la suben a cantar. Está bien, no pasa nada. Pero aquí hay un proceso de fidelidad en donde vemos o intentamos ver el corazón, las intenciones, y que el Señor empiece a tratar, porque ellos, los que están aquí al frente, ministran tu corazón y mi corazón. Son los encargados de hacer que el cielo descienda y llegue a nuestro corazón. Entonces imagínate, si pongo aquí yo una piedra o alguna persona que realmente no está haciendo lo correcto, ¿qué es lo que va a estar entregando? ¿Qué es lo que va a estar dando? ¿Sí? Entonces por eso es la importancia de la fidelidad. No nos gusta esperar, no entendemos que los tiempos de Dios son perfectos, que todo es un proceso y que todo comienza poco a poco. ¿Sí? No quiero esperar los tiempos de Dios y entonces comienzo a adorar otros dioses. Si tú recuerdas en el Antiguo Testamento, es lo que todo el tiempo hizo Israel. Israel todo el tiempo fue un pueblo impaciente en donde decía, si no pasa esto, si Dios no nos da respuestas, si Dios no nos dice qué hacer, entonces voy y adoro a otros dioses. Por eso es tan peligrosa la impaciencia.
porque la impaciencia puede hacer que corriendo vayamos a adorar a otros dioses. Es lo que tal vez estaba pasando o está pasando con la persona que te comentaba hace un rato. Fue impaciente, no le dieron lo que ella quería. Entonces me voy a adorar la astrología, me voy a adorar la numerología, me voy a adorar esto o el otro, tantas cosas, tantas corrientes que hay raras que de verdad me impacta. Sí, estamos realmente impactados por cuántas corrientes filosóficas nos están invadiendo. Principalmente creo yo aquí en Playa del Carmen, en un lugar en donde vienen de todos los lugares del mundo. Entonces hay filosofías y corrientes de todas las habidas y por haber. ¿Sí? Absalón y Judas fueron infieles y murieron ahorcados. Si tú recuerdas la vida de Absalón era hijo de David y él se quiso adelantar, él era el heredero del trono, él era el que iba a recibir y a continuar con el reinado y quiso tomar el trono por la fuerza, quiso adelantarse, no se quiso esperar, fue impaciente, él hizo lo que quiso y terminó ahorcado. Y no solo eso, su decisión trajo maldición sobre toda su casa. Entonces imagínate la gravedad de ser impaciente. La gravedad de querernos adelantar. Queremos todo express, queremos las cosas en el momento, lo quiero ahorita y lo quiero ya, ¿no? No queremos esforzarnos, no queremos trabajar poco a poco, somos muy impacientes. Entonces tengamos cuidado con esto. El siguiente punto que nos puede llevar a ser infieles es el menosprecio. Si tú te acuerdas, ahí en 2 de Samuel 6, venía regresando David de haber recobrado el arca y entonces venía danzando, venía súper contento, venían cargando el arca y entonces iban hacia su ciudad. Y entonces dice la palabra de Dios que Mical, su esposa, lo vio a lo lejos y al ver lo que estaba bailando, que estaba danzando y que estaba haciendo cuantas cosas raras haríamos o podríamos hacer, ella dijo algo así como: no inventes, qué oso, ¿no? Qué oso, ¿qué hace el rey David haciendo eso? ¿Por qué? ¿Por qué está bailando? ¿Por qué está danzando? ¿Por qué está semidesnudo? ¿Por qué está haciendo todo eso en presencia de los criados, en presencia del pueblo? Y entonces va y le dice esto a David y David le dice: a mí no me importa, yo no estaba en presencia del pueblo, yo estaba en presencia de Dios. Sí, yo estaba en la presencia del Señor y los cantos, los bailes que yo estaba haciendo eran para Él. Así es que lo que los demás piensen, lo que los demás estén pensando, a mí pues en realidad no me interesa. Pero el capítulo termina algo diciendo muy fuerte acerca de lo que recibió Mical por el menosprecio hacia David. Y dice que Mical fue estéril hasta el día de su muerte. Imagínate, en esos tiempos, una de las peores deshonras que podía tener una mujer es ser estéril, ¿sí? Porque la provisión de Dios era manifestada a través de los hijos. Entonces, para una mujer en esos tiempos haber sido estéril era como lo peor que le podía pasar, y fue lo que Mical recibió por haber menospreciado a David. El menosprecio te vuelve improductivo y estéril y hace que no obtengamos nada de parte del Señor. Y por último, quiero ver con ustedes el último punto que hace que seamos infieles. Entonces, si fuimos infieles, puede ser porque hemos recibido alguno de estas características en nosotros. Pero el último es el orgullo. Y una de las cosas que más estorban en nuestra vida para alcanzar los planes que Dios tiene para nosotros es el orgullo. El orgullo es peligrosísimo. Sí, el orgullo en nuestro corazón es realmente algo peligroso. Y me encontré por ahí una frase y dije: ¿de dónde viene? Como que me suena que viene en la Biblia, pero como que no recuerdo dónde. Y entonces me puse a investigar y claramente era una frase que viene fundamentada en la palabra de Dios. Y parafraseando un poco, Proverbios 9, en los versículos del 7 al 9, diría algo más o menos así: corrige al sabio y lo harás más sabio, corrige al orgulloso y lo harás tu enemigo. Entonces imagínate, si alguien es sabio y yo lo corrijo, va a decir: gracias, me estás corrigiendo, me estás ayudando a ser una mejor persona. Pero si yo intento corregir al orgulloso, el orgulloso va a decir:
¿quién eres tú para venirme a enseñar? ¿De dónde te sacas eso? Y entonces vas a crear una enemistad, vas a crear que esa persona ya no reciba nada de tu parte. Entonces, por eso es tan peligroso el orgullo. En la semana me decían, oye, ¿por qué no hablas con esta persona? Oye, ¿por qué no lo ayudas? ¿Por qué no le das un consejo? Y le digo, pues es que lo más importante para que a alguien se le pueda dar un consejo es que esa persona haya caído en cuenta que está en un error. Porque si él cree que si esa persona está creyendo que está haciendo bien las cosas, que todo lo que él hace está bien, pues yo le puedo venir a decir lo que sea y no va a pasar nada, va a ser como algo que va a rebotar en una pared y solamente vamos a estar perdiendo el tiempo. Entonces, el orgullo es realmente un problema. El orgullo nos puede frenar por años. Apréndete bien esto. El orgullo te puede frenar por años, ¿sí? El orgullo puede hacer que no recibamos lo que Dios tiene para nosotros y podemos estar ahí estancados años y años, ¿sí? Creemos que podemos nosotros solos y no es así. Si no es con Dios, nada podremos lograr. Entonces el orgullo me lleva muchas veces a la infidelidad. Entonces, estas son 5 cosas que probablemente nos hayan hecho infieles a nosotros. Puede ser inmadurez, simpleza, las heridas, la impaciencia, el menosprecio y el orgullo. Pero ahora vamos a ver algunos personajes rápido de la Biblia que han sido fieles. Hay muchos personajes, pero vamos a tomar rápido las historias de algunos. El primero de ellos es Job. Si tú te acuerdas, Job se mantuvo fiel a Dios, ¿sí? Aunque parecía que todo estaba en su contra, aunque parecía que había perdido todo lo que consideraba valioso, había perdido sus negocios, había perdido su salud, había perdido su familia, tenía a su misma esposa que estaba diciéndole, no, ya mejor date por vencido, maldice a Dios y muérete. Imagínate que tu esposa te dé ese consejo, dirías, oye, gracias, ¿no? Qué buena onda. Pero él se mantuvo firme, él se mantuvo fiel a Dios y recibió su recompensa, recibió sanidad, recibió una familia, recibió negocios, le fue restaurado todo lo que había perdido. Sí, esto lo encontramos en todo el libro de Job. Otro personaje que fue fiel y que viene plasmado en la palabra de Dios es Jacob. Si tú te acuerdas, Jacob también se mantuvo fiel con una misma actitud delante de su suegro Labán. Si tú te acuerdas, Labán era su suegro y era bien pasado de lanza, así como diríamos aquí, era bien manchado, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo hizo trabajar de más, porque le cambiaba las reglas, porque le decía, ahora te tocan este ganado, y cuando veía que era más el de él, entonces se lo cambiaba, le cambiaba las cosas, le dio a su hija, pero le dijo, sorpresa, te llevas primero a la grande, ¿no? A la que no querías, pero si quieres a la que sí querías, pues trabajas otros 7 años. Entonces Labán era un poco abusivo, ¿no? Pero Jacob se mantuvo fiel, ¿sí? Y la actitud es muy importante. Yo creo que por eso Dios le dio tanto a Jacob, porque él era fiel, porque reparó el daño, porque pagaba lo que no había hecho, porque se quedó con la esposa que no le tocaba. Dios siempre le ayudó porque él era un hombre fiel. Y un hombre fiel conoce ¿a quién? Al Dios de la fidelidad. Un hombre fiel conoce al Dios de la fidelidad. Esto viene en Génesis 31. Tenemos por ahí otro personaje que es Caleb. Si tú te acuerdas, Josué y Caleb fueron los que trajeron buenas nuevas a la hora de ir a espiar la tierra prometida. Y entonces Caleb fue un hombre fiel que supo esperar. Caleb conquistó a los 80 años la tierra que Moisés le había prometido 40 años antes. Imagínate esperar 40 años. ¿Cuánto tiempo estamos dispuestos a esperar? Sí, yo te he dicho, no sé si tal vez te acuerdes, pero el que yo esté aquí, además de que es la misericordia de Dios, son 27 años de oración de mi madre. Entonces imagínate,
muchas veces a la primera de cambio dejamos, soltamos y decimos, no, ya, esta persona nunca va a cambiar, esta persona es así, es que esto no, se va a mantener igual. Pero Caleb fue un hombre fiel que supo esperar, ¿sí? Él primero trabajó por recuperar la tierra de sus hermanos, se le fue entregado y al final recibió su tierra porque le fue fiel a Dios. Esto viene en Josué 14. Y el último personaje que quiero que veamos, que viene en la palabra de Dios y que es fiel, adivina quién es. ¿Quién es fiel? Dios, ¿sí? Dios es el más fiel de toda la Biblia. Esto viene desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22:21. Todas y cada una de las palabras que vienen en la palabra de Dios demuestran o muestran el carácter de fidelidad de Dios. Lamentaciones 3:23 dice: nuevas son cada mañana tus misericordias y grande es tu fidelidad. Entonces, la fidelidad de Dios es grande. Éxodo 34:6 nos dice: el Señor pasó por delante de Moisés proclamando: Yahvé, el Señor, el Dios de compasión y misericordia, soy lento para enojarme. Aquí se estaba mostrando Dios a Moisés y le dice: yo soy lento para enojarme y estoy lleno de amor inagotable y fidelidad. Imagínate ahí, lleno de amor inagotable, lleno de fidelidad. Y entonces yo me imaginaba cuando estaba haciendo el tema, cuando tú pones un vaso y que está así rebosando, realmente lleno, que ya no cabe nada más. Así es el amor de Dios, así es la fidelidad de Dios. Dios es fidelidad, Dios es fiel. Deuteronomio 7:9 nos dice también por ahí: reconoce por tanto que el Señor tu Dios es el Dios verdadero, el Dios fiel que cumple su pacto de generación tras generación y muestra su fiel amor a quienes lo aman y obedecen sus mandamientos. Ahí dice el Dios fiel, o sea, no hay de otra, es el Dios fiel. Segunda de Timoteo 2:13 dice: si dejamos de ser fieles, Él seguirá siendo fiel, pues no puede negarse a sí mismo. Entonces Él mismo es fidelidad, Él mismo es fiel. Entonces, aunque nosotros no somos fieles muchas veces, Él seguirá siéndolo. Y podría seguir aquí horas y horas, versículo tras versículo, en donde podemos ver o se demuestra la fidelidad de Dios. Pero creo que lo realmente importante que debemos de mencionar el día de hoy es que debemos de entender que el ADN de Dios, el ADN que tiene la fidelidad bien arraigada, es el mismo ADN que tenemos nosotros. Es el mismo ADN que tenemos tú y yo, porque somos su descendencia, porque somos esos hijos suyos y tenemos las mismas características de Dios, solo que debemos de aprender a trabajar en ellas. El carácter de Dios está plasmado de fidelidad por donde lo veamos. Es muy simple y muy sencillo. Ayúdame y contesta ahí en tu mente las siguientes preguntas. ¿Qué dice ahí? La siguiente pregunta que dice: ¿alguna vez te ha dejado Dios desamparado? ¿Alguna vez te ha faltado alimento, te ha faltado techo, te ha faltado vestido? Yo creo que no. Yo creo que a todos Dios nos ha provisto lo necesario. ¿Por qué? A causa de su fidelidad. Entonces, ¿qué mejor ejemplo que esto? ¿Qué más que si tú y yo estamos aquí es por la fidelidad y la misericordia de Dios? Por nada más. Dios ha mostrado su fidelidad. Y como te comentaba, tal vez que tú estés aquí es el resultado de la oración de alguien más, de algún familiar, de algún amigo que ha pedido que tú estés aquí, que tú entregues tu vida al Señor, que tú entregues tu vida a Cristo. Y entonces el Señor en su fidelidad ha contestado esa oración. Y el que tú y yo estemos aquí, que tengamos vida, que tengamos a nuestros hijos, que tengamos lo que Dios nos haya entregado, es por la fidelidad de Dios, ¿sí? Entonces yo hoy te invito a que realmente queramos ser
fieles en nuestro carácter, que queramos que nuestro carácter se parezca a la fidelidad de Dios, que tenga la fidelidad de Dios plasmada. Y vamos a ver rápidamente una tablita en donde vamos a ver lo que obtendremos si decidimos aprender a ser fieles en nuestra vida. Dice ahí, vamos a hacer 2 columnas. En la primera columna vamos a ver lo que sucede si yo decido ser o aprender a ser fiel. Y en la segunda columna va a salir lo que sucede si yo decido quedarme o ser o seguir siendo infiel. Entonces la persona fiel va a avanzar, va a estar avanzando, va a ir poco a poco creciendo. Y la infiel, ¿qué va a pasar? Ya lo vimos por ahí, se estanca. Si somos infieles, vamos a estar estancándonos. ¿Sí? La siguiente dice, el fiel recibe la bendición de Dios y el infiel nada recibirá de parte del Señor. Acuérdate que la fidelidad de Dios se nota. Muchas veces vemos y decimos, ay, ¿por qué esa persona es tan bendecida? Pues porque seguramente es fiel, porque esa persona seguramente es fiel. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que las bendiciones de Dios se alcanzan. Si las bendiciones de Dios hoy te están alcanzando, es porque has sido fiel. Santiago nos dice que si somos como la onda del mar, que si vamos de aquí para allá, que si nos movemos de un lado para el otro, que si somos emocionales, que si un día hacemos y el otro día no hacemos, entonces nada recibiremos de parte del Señor. Cuando somos infieles, nada recibiremos de parte del Señor. El siguiente dice, el hombre fiel y la mujer fiel ganan y el infiel pierde. ¿Tú qué quieres hacer? ¿Ganar o perder? ¿Qué queremos? Yo creo que todos queremos ganar. Sea lo que sea, queremos ganar, queremos obtener algo, no queremos perder, no queremos ir a menos, no queremos ir en bajada, no queremos ir en picada. Entonces debemos de aprender del carácter de fidelidad. El siguiente dice, el hombre fiel confía en Dios, pero el infiel se mueve solo y cree que no necesita de Dios. Si tú eres un hombre fiel, tienes que aprender a confiar en Dios, tienes que ir caminando como Dios te vaya guiando, como Dios te vaya dando, como Dios te vaya diciendo, porque si te mueves solo, entonces crees que no necesitas de Dios y dices, bueno, yo hoy agarro y me voy de un día para otro, cambio y me voy de empresa, o me cambio de ciudad en la que vivo, o me cambio de familia, ¿no? Porque muchas veces hasta eso queremos hacer y lo hacemos de un lado, de un día para otro. Entonces estamos siendo infieles y nada vamos a obtener del Señor. El siguiente punto dice que el hombre fiel es apasionado y el infiel es indiferente. Y yo me acordaba, la verdad yo no soy muy deportista, ni veo deportes, ni fútbol, ni nada, pero me llama mucho la atención, ¿no? Y en eso de lo apasionado, los que le van a algún equipo, de verdad hay gente súper apasionada que da su vida casi por el equipo, que da su vida por el por el equipo de fútbol, por el equipo de básquet o americano o lo que sea, ¿no? Entonces, ese mismo tipo de pasión es la que debemos de tener como hijos fieles para con Dios. Esa misma pasión es la que debemos de sentir y de tener por Jesús, porque muchas veces somos indiferentes. Y si hacen en la iglesia, pues qué bueno. Y si dan despensas, pues qué bien. Y si no, pues también, ¿no? Y si evangelizan, pues qué bueno. Y si no evangelizan, pues también. Eso es la indiferencia y yo creo que es uno de los problemas más graves, que haya indiferencia en nuestro corazón. ¿Sí? Acuérdate, si no has pasado por la adolescencia, pues vas a pasar, pero yo creo que los adolescentes hemos sido o somos, o en cierto tiempo somos muy indiferentes. Y acuérdate, es un problema lidiar con un adolescente, porque, sí, no, sí, todo les da igual, no les importa nada. Y entonces la indiferencia de verdad es terrible, pocas cosas como la indiferencia. El siguiente punto dice, el hombre fiel trae alivio, el mensajero fiel trae alivio, pero el infiel trae problemas, trae malas noticias. ¿Tú de cuáles quieres ser? De los que llegas a un lugar y, hola, ¿cómo estás? Traigo buenas noticias, ¿no? Y aunque todo el panorama sea distinto, sea malo o parezca que está en contra, no importa, yo traigo buenas noticias, porque el infiel va a traer problemas, va a traer malas noticias. El siguiente punto, el hombre fiel está protegido, el infiel anda desamparado.
¿sí? El siguiente punto nos dice, el hombre fiel está contento, pero el infiel está amargado. El fiel está contento porque vive en el gozo de su Señor. El infiel está amargado porque no consigue lo que quiere. Acuérdate tú que David cayó en infidelidad, pero se arrepintió. Y en su oración, ¿qué era lo que él pedía? Él le decía, Señor, regresa a mí el gozo que viene de tu parte, el gozo de la salvación, que vuelva a mí ese gozo. Entonces, lo que más anhelaba él tener y poder vivir era otra vez estar contento en el gozo de la salvación de su Señor. Entonces, el infiel va a vivir amargado, ¿sí? El siguiente punto dice, el fiel aprecia lo que tiene y el infiel vive quejándose. ¿De cuáles somos? De los que nos quejamos todo el tiempo, que si tengo, que si no tengo, que esto está mal, que la economía, que el trabajo, que las circunstancias, que lo que me tocó vivir, que mis papás me hicieron, que mis hijos me hicieron, que mi esposo es así, que mi esposa es así. O somos de los que aprecian lo que tienen, o somos de los que realmente decimos, gracias Señor por lo que tengo, sea mucho, sea poco, gracias Padre por lo que tengo. El siguiente punto dice, el fiel se mantiene activo, se mantiene sirviendo, y el infiel malgasta el tiempo y lo desperdicia. ¿Cómo nos estamos manteniendo? ¿Estamos sirviendo al prójimo? ¿Estamos sirviendo a la familia? ¿Estamos sirviendo en el trabajo? ¿Estamos sirviendo en la iglesia? ¿O estamos siendo improductivos y estamos malgastando nuestro tiempo? Para terminar, el último punto dice, fidelidad. La fidelidad va a ser probada, ¿sí? La fidelidad va a ser probada, la tuya y la mía. Acuérdate tú que la serpiente probó la fidelidad de Eva. De la misma manera, ¿quién probó la fidelidad de Jesús? Recuérdame. El enemigo. Si tú te acuerdas, cuando él estaba allí en el desierto, la fidelidad de Jesús fue probada por Satanás. Entonces, ¿qué te hace pensar que tú y yo no vamos a ser probados? Que nuestra fidelidad no va a ser probada. Realmente Dios quiere que seamos probados. Dios quiere que seamos fieles. ¿Qué es lo que va a decir el Señor cuando estemos frente a frente, cuando estemos cara a cara? ¿Qué es lo que va a Él proclamar de su boca cuando seamos llamados a su presencia? Buen siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor. O va a decir, siervo inútil, y échenlo afuera del reino. Yo creo que todos queremos entrar en el gozo de nuestro Señor. Yo creo que todos queremos ser hallados buenos siervos y fieles. Así es que vamos a orar. Ponte de pie ahí en donde estás, ahí en tu lugar. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias te damos por tu palabra, Señor. Antes que nada te damos gracias por tu fidelidad, Señor. Gracias por tu fidelidad. Y ahí tú empieza a declarar, empieza tú a decir, empieza tú a dar memoria de todas las veces que Dios ha sido fiel contigo, con tu familia. Hoy tú empiézale a dar gracias para demostrar un corazón. El corazón fiel es agradecido. Ahí en donde estás, que no te importe el que esté al lado, el que esté al otro, el que esté enfrente, que te escuchen, no importa. Tú ponte ahí y dale gracias a Dios. Gracias, Padre, por mi familia. Gracias por mi esposo, por mi esposa. Gracias por mis hijos. Gracias por la salud, Señor. Gracias porque tú nos has mantenido y nos has librado del COVID, Señor. Gracias porque tú has restaurado nuestro matrimonio. Gracias porque tú has restaurado nuestra familia. Gracias porque tú has restaurado todo lo que el enemigo ha querido venir a quitar. Tú lo has restaurado. Gracias, Padre, porque has mostrado tu fidelidad en mi vida. Gracias, Señor, por tu inmenso amor, por tu misericordia, porque te has mantenido, aunque nosotros no nos hayamos mantenido, Señor, tú te has mantenido siempre fiel. Hoy te damos gracias, Padre, por todo lo que has hecho, y te pedimos que ese ADN, que esa sangre que corre por ti, en donde
emana fidelidad, que sea la misma que esté corriendo en nosotros, que podamos y que hoy decidamos ser fieles, Señor, para que las bendiciones de Dios nos alcancen, Señor. Ya no queremos ser más como la onda del mar que se mueve de un lado a otro, Señor. No queremos ser esas personas que se mueven de lugar, que se mueven de posición, que son impacientes, que viven enojadas, que viven amargadas, Señor. Queremos aprender a ser fieles. Hoy queremos recibir de tu parte ese carácter fiel, ese carácter de fidelidad, Señor. Sabemos que tu fidelidad es para siempre, Señor, que tu fidelidad es grande, que tu fidelidad es por siempre, Señor Jesús. Gracias, Padre. Grande es tu fidelidad, y tu fidelidad es grande, y tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, y tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, grande. Tu fidelidad incomparable. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Dile, grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. Gracias, papá, por tu fidelidad. Gracias porque tu mano nos ha sostenido y porque sabemos y creemos que nos seguirá sosteniendo. Señor, no permitas que nos apartemos de ti. Señor, no permitas que volteemos a adorar dioses falsos. Hoy líbranos, Señor, de todo mal. Hoy líbranos de todo pensamiento que haya estado arraigado en nuestra mente, de infidelidad en nuestro matrimonio, Señor, de infidelidad en la empresa en la que trabajamos, de infidelidad a nuestra familia, de infidelidad a la casa en donde tú nos has puesto hoy en Comunidad Playa Riviera. Señor, líbranos de todo pensamiento de infidelidad, principalmente a ti, Señor. Líbranos de toda infidelidad, de serte infieles a ti, Señor, y pon en nosotros un corazón agradecido por todo lo que has hecho por nosotros, un corazón que puede dar y que puede hablar y recibir todas las bendiciones que tú tienes para nosotros. En el poderoso nombre de Cristo Jesús lo creemos hecho. Si tú lo crees, dale un fuerte, fuerte aplauso al Señor. Dale el mejor aplauso. Si tú crees que Dios es fiel, dale el mejor aplauso que puedas darle el día de hoy. Gracias, Señor, por tu fidelidad.